Estamos con la doctora Gloria López Morales. La doctora Gloria López Morales tiene un currículum muy importante dentro de todo lo que es la actividad cultural en México, además de ser escritora, experta en literatura francesa, con formación diplomática. Ha sido una persona que se ha desempeñado en la FAO, en la UNESCO, en la FAO primero, ajá, en la UNESCO, Sí, en Conaculta, en Conaculta. y además de eso, ha estado muy vinculada al tema del patrimonio desde siempre. Y por supuesto, su nombre, su trabajo y su empeño está muy asociado a la declaratoria de la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el caso específico del paradigma de Michoacán en el año 2010. Entonces, bueno, vamos a conversar con ella. Lo primero que yo quisiera preguntarle, que se lo han preguntado 1000 veces, pero de todas maneras, es con ese currículum, con ese desempeño en tantos organismos internacionales, ¿en qué momento se dio esa relación y esa bisagra que la llevó no solo al patrimonio, sino al patrimonio cultural inmaterial y al tema gastronómico? Pues son hilos que se van prolongando muchas veces, o la mayoría de las veces, sin que uno lo planee ni lo prevea. Efectivamente, yo trabajé muchos años en la UNESCO, porque pues desde mi carrera universitaria toda mi inclinación iba hacia las cuestiones culturales, la cultura con mayúscula en todas sus acepciones. Y mi trabajo en la UNESCO se desarrolló en una época apasionante de esa organización, porque fue cuando se empezó a crear la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ya existía, como bien sabe usted, una convención para el patrimonio cultural, artístico, arqueológico, histórico, monumental y como se llamaba, y que es el patrimonio cultural, punto, de 1972. Pero se empezó con la inquietud los Estados miembros, muy especialmente algunos de ellos de Asia, Japón, China, a preocuparse por la falta de un instrumento legal internacional que protegiera también el patrimonio inmaterial. Es en esa época en que yo, pues desde el secretariado, yo era funcionaria de la organización, pues me tocaba participar, escuchar, muchas veces tomar nota de las sesiones apasionantes que se dieron sobre esto durante años. Y el aspecto que más me interesó de todos esos debates, que todos tendían efectivamente a ver cómo se protegía todo lo que usted conoce bien como antropóloga, que es el patrimonio cultural inmaterial, que hasta es muy difícil desde definirlo hasta clasificarlo, porque inmaterial es todo y nada. Es todo y nada. Bueno, no se encontró mejor nombre para identificarlo. Entonces, decía yo que la línea de reflexión que más me interesó a mí fue aquella que empezó a definir, a identificar el fuerte vínculo que hay entre el patrimonio cultural y los procesos de desarrollo de los países. Es decir, se tenía esta tentación absurda que yo creo que viene desde las teorías marxistas
de que hay una estructura y hay una infraestructura. ¿Qué es esto? Que se desvinculaba los modos de vida, las religiones, las creencias, las ideologías, el arte y todo, de la vida material, que era pura contabilidad de recursos minerales, recursos materiales. De una manera muy burda para nosotros. Ahí empieza esta reflexión con muy buenos intelectuales y teóricos que asistieron a decir, pero esto es inescindible. El desarrollo no se entiende sin la cultura. Yo me he preguntado muchas veces, no sé si usted podría citarme alguno de esos teóricos, porque me he preguntado muchas veces quiénes estaban por detrás de esa reflexión teórica que estimuló y que orientó a los funcionarios de la UNESCO. Fueron muchos, entre comillas, intelectuales, porque los economistas se resistieron hasta el último. Y puedo imaginarlo. Y se siguen resistiendo. Pero evidentemente sí ha habido un acercamiento y ahora ya hay teorías muy sólidas. Se empieza pues a fortalecer ese trabajo teórico que hace ver que sin cultura pues no hay desarrollo. Así es. Entonces, como lo mismo ha sucedido mucho en los últimos años, en que ya no se entiende el desarrollo que no tenga la dimensión de sustentabilidad. Igualito. Naturaleza, cultura y desarrollo. Y la cultura como un pilar de la sustentabilidad, porque también los economistas y los políticos siempre están viendo la estructura económica y el poder, las formas de dominación del poder, pero resulta que todos los significados están en los imaginarios y están en el sentido de la vida y en la cultura, entonces... Exacto. Bueno, por lo tanto, sin ahondar mucho en esto, usted me decía cómo, pues yo me fui en ese momento encaminando, sin duda se me hizo que era necesario empezar a ver ya de manera práctica, a aterrizar algunas de estas ideas que allá se estaban debatiendo muchísimo. En esa época, ya la convención ya estaba bastante madura cuando, antes de que se hiciera ya la ratificación, la firma y la ratificación por los Estados miembros, a mí me mandaron como directora de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO, que está en La Habana. Ah, claro, en La Habana, cierto. Me mandaron a La Habana. En La Habana ya no estaba yo allí en el corazón de los debates, ya me vine al terreno, literalmente me vine al terreno, donde se estaba trabajando de manera maravillosa y muy visible, muy tangible, la recuperación de La Habana Vieja. Con el famoso arquitecto Eusebio Leal. Exactamente. Me toca llegar a mí en ese momento y me toca participar con un intelectual de grandes vuelos que era Eusebio, para darle seguimiento a lo que él iba materializando. Esa recuperación me parecía obra de milagro, pues respondía a una... No era arquitecto, Eusebio. Era historiador. 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 Y era ante
todo un utopista formidable yo creo que se inspiró en las grandes obras de la utopía universal porque que se imaginó su ciudad rehecha y así la fue con sus sueños, su capacidad, sus conocimientos. Tenía muchas más cualidades que ahorita no puedo hacer la apología de todo lo que era Eusebio, pero sí era un hombre del Renacimiento con una idea muy global de lo que era recuperar el patrimonio cultural, era recuperar toda el ánimo, el orgullo de los cubanos, tantas cosas. Entonces, pues me tocó esa época maravillosa. Yo desde la UNESCO seguirlo, apoyarlo y empecé a organizar congresos para justamente reflexionar desde Latinoamérica en estas cosas de que sin cultura no hay desarrollo. Es imposible pensar. Sin cultura es imposible imaginarse que se pueda uno apoyar en ningún pilar sólido y entonces empezamos a sacar ejemplos de cómo, por ejemplo, una definición de que en qué se apoya el turismo, por ejemplo. ¿En qué se apoya el turismo? Pues sí, en playas y sol, por supuesto. Pero el gran turismo, el que yo observé en Europa en mis muchos años de vida allá. La propuesta gastronómica. No. Antes que otra cosa, sí, digamos que como fundamento se basó el arranque del gran turismo de los países mediterráneos y todo eso en la reconstrucción después de la guerra. Museos, centros históricos, sitios monumentales, etcétera, que los países se dieron cuenta que ahí tenían su mina de oro y que se había acabado la explotación de recursos naturales y todo eso, pero que tenían todas esas bellezas y efectivamente el empuje de países como Francia, con su moda, con su industria de lujo, con sus grandes sitios históricos, monumentales y todo, pues ahí es en donde les empezó a entrar los recursos de su gran reconstrucción y de su gran auge. Entonces, pues dije, y acá en América Latina que no tenemos también un patrimonio fabuloso, histórico, natural, todo. Ya había hecho yo 2 congresos y en el tercero volví a invitar a una serie de personalidades. Yo creo que Lovera también fue. Yo creo que sí. A La Habana. Yo creo que él está en uno de esos. Sí. Tiene una presentación, una ponencia en uno de esos congresos. Bueno, total que ahí en La Habana, trabajando yo muy de la mano con Eusebio y demás, haciendo mis convocatorias regionales para estos congresos para reflexionar sobre cultura y desarrollo. Ya el tercer congreso lo hice sobre cultura, desarrollo y turismo, así lo llamamos. Cultura, porque ya queríamos llegar a un ejemplo más específico. Y del cual sacamos muchas enseñanzas, como que en América Latina se seguía con el esquema arcaico de que vengan a solearse a Acapulco, vengan a solearse a no sé, en Venezuela. La isla de Margarita. A la isla de Margarita o a Copacabana o qué sé yo. Ese era
lo que se promovía, pero en un 90%. Entonces empezamos a hablar de cómo era necesario desarrollar un turismo más cercano de la naturaleza, de la cultura, etc. Y unos participantes de aquí de México, ella todavía vive, Alicia Gironella, y su marido. Ah, claro, los del Tajín. Los del Tajín, ¿conoce usted el Tajín? Sí. Bueno, los que fundaron el Tajín, su marido, un italiano muy culto, muy preparado y muy dedicado a las cosas de gastronomía, Giorgio De Angeli. Ellos suscitaron en uno de los debates del Congreso que les parecía que ahí había un gran hueco, porque hablábamos de museos, de arte, de catedrales, de estilos arquitectónicos, y no hablábamos de gastronomía, que era uno de los grandes aspectos de la cultura. Y yo no pude más que decir, pero ¿qué razón tienen? ¿Qué razón tienen ustedes? Tenía yo entonces la capacidad y el poder de decidir en qué los temas de los congresos. En base a consultas que allí mismo se hacían, propuse el próximo congreso hagámoslo sobre gastronomía y turismo, pero gastronomía como manifestación cultural. Y me imagino, doctora López, que al hacer el próximo congreso sobre gastronomía y turismo, empezó a aparecer o a visibilizarse las gastronomías locales y regionales, porque cuando uno casa turismo, aparecen esas gastronomías que probablemente están vigentes a lo largo de todo el país, pero que se visibilizaban poco todavía en esa época, ¿no? Sin duda, yo creo que fue una de las observaciones que se hicieron, pero se hicieron otras muchas. Todavía no había ese esfuerzo de registrar y de recopilar las gastronomías locales. En México todavía estaba eso muy embrionario. Yo diría que inexistente. ¿Así? Desde el punto de vista de lo que la UNESCO pide, que es rescate, salvaguardia y promoción, no había ni la noción. La cocina es un fenómeno natural, espontáneo, necesario y obligatorio para la supervivencia de las comunidades y de los pueblos, no cabe duda. Pero nadie, quizá por eso mismo, nadie se estaba ocupando de reflexionar todo lo que tienen de práctica cultural, que no es un fenómeno de alimentación o de nutrición, es un fenómeno de cultura y de creación y de creatividad. Y eso es una toma de conciencia totalmente distinta. Es muy interesante, pero yo he leído ya después, a posteriori, mucha obra, sobre todo los franceses, que son muy dados a reflexionar sobre la cocina y son los grandes padres de la teoría, digamos. Hay montones de libros sobre alimentación, pero si son sobre alimentación, son sobre eso, con un enfoque muy biológico, casi que fisiológico. Sí, efectivamente. Y otros que reflexionan sobre las recetas y hacen apologías maravillosas sobre sus cocinas. Y eso es totalmente culinario. Eso es totalmente culinario. Entonces, ya lo que hicimos en esos congresos fue tratar de poner en evidencia primero el carácter muy multidisciplinario de estos asuntos. Allí fue donde nos empezamos a apoyar muchísimo en la antropología. Por eso.
y bueno, en todas las otras disciplinas que obviamente forman parte de este puzzle que es la gastronomía. Pero pues fue un proceso de varios años y de irnos vinculando paulatinamente con la academia, mucho con la academia. Ya luego nace la idea, estoy hablando de los fines de los años 1900, ya cuando se nos viene la idea de hacer un expediente, ahí dimos un salto enorme porque dijimos, bueno, pues si es cultura, si es patrimonio cultural, si la cocina, entonces, y si ya están preparando una convención para proteger ese patrimonio, vamos preparando un expediente y vamos a intentar. Y así fue como se fueron uniendo estos caminos míos. También coincide la preparación del expediente. Todavía ya vengo de la UNESCO, ya vengo de regreso a mi país y entro a Conaculta. Ahí empieza la preparación del primer expediente, la elaboración del primer expediente. Y lo presentamos a la UNESCO, pero la UNESCO no nos aceptó esa propuesta. ¿Eso fue qué año, la presentación del primero, en el 2005? 2004 o 5. Sí. No lo acepta la UNESCO, porque la UNESCO misma en sus patrones de clasificación y de elaboración de la convención que todavía no se acababa de terminar, la cocina era impensable. Desde ahí empezaron nuestras grandes dificultades. Los organismos internacionales no te lo aceptan. Te aceptan, sí, una iglesita, y te aceptan la custodia de oro que está dentro de la iglesita, pero la cocina no, porque pues, la cocina es impensable. Además, yo creo que una de las cosas que hace muy difícil que se acepte la cocina es el carácter de la cocina como todo elemento cultural de cambiante, inmutable en el tiempo, porque por muy maravillosa que sea una receta, un ingrediente en un determinado momento, está sujeto al proceso cultural. Entonces, no es como la iglesia o el campanario que está allí, y bueno, y si se conserva. No, en este caso, la conservación pasa también por entender algo que he leído en algunas de sus entrevistas, que usted rescata como muy importante, que es la relación tradición e innovación, tradición-modernidad, ¿no? Evolución, efectivamente. Pero bueno, la Convención de Patrimonio Inmaterial lo dice claramente, que son prácticas, son técnicas, son modos de vida. Los modos de vida no son estáticos, todo evoluciona en los modos de vida. Entonces, pues en eso nos apoyamos para, con toda la testarudez del mundo, volvernos a presentar una segunda vez. Ya para entonces ya estaba la convención lista y fue muy fácil argumentar, mientras que la primera vez no, porque no tenía usted un reglamento al cual referirse. Aquí éramos nosotros defendiendo nuestra argumentación, pues contra la nada, no había referente. Entonces, pues ya la segunda vez ya lo pudimos hacer, pero bueno, pues todo me fue llevando a mí. Ya había terminado mi carrera en la UNESCO, ya me había jubilado, ya me había venido a México, trabajé un poco en Conaculta, unos 2 añitos, por ahí creo, y ya estaba todo echado a andar, de modo que cuando ya presentamos la segunda propuesta, ya lo hice yo desde afuera,
pero ya también apoyada en una estructura que es este conservatorio. El conservatorio. Que creamos esta organización. Y el conservatorio siempre funcionó como un espacio donde están investigadores del mundo académico, productores, restauradores. Muchos que están en la práctica de la cocina, ya sea como profesionales, y nuestro gran reservorio que son las cocineras tradicionales. Le he oído en muchas de sus entrevistas hablar sobre eso y sobre el papel de las mujeres. Yo quisiera que hay dos cosas que me gustaría que usted se detuviera un poquito, ya tomando en consideración que a partir del 2010 ya se lograron pues la declaratoria. Una, el papel de las mujeres, y en segundo lugar, ¿qué significa el paradigma de Michoacán? Yo entiendo que es el paradigma de la milpa, ¿no? Pero no, ¿qué significa el paradigma de Michoacán? Cuando presentamos la segunda versión de un expediente muy latoso que piden los organismos internacionales, que verdaderamente nos llevó años hacer, entre los dos pasamos 11 años. 11 años. 11 años. No es cosa de un día para otro. Pero al presentar el segundo, ya con toda esta argumentación que estoy enumerando, ya lo llevé a la UNESCO y debo decir que tuve el privilegio y la facilidad de que fui funcionaria muchos años en esa organización y que me fue muy fácil relativamente, digamos, la negociación, porque yo era conocida. Conocida, claro. Y yo había hecho un trabajo y un gran esfuerzo en esa organización, entonces tenía yo mucha interlocución. Y cuando llevé el segundo expediente me dijo con mucha franqueza, y aquí entre nos, un funcionario cuyo nombre no digo, dijo: Gloria, pues ahora sí ya está. Nada más que, ojo, porque los órganos de decisión no son los funcionarios. Es el Consejo Ejecutivo y la Asamblea General. Esto se discute en salas enormes con votos, como bien sabe. Me dijo, yo ya lo veo bien, pero el Consejo Ejecutivo te va a pedir qué han hecho ustedes en México, qué patrimonio vas a defender si no defines dónde o qué están haciendo, si hay algún trabajo práctico, si tienes alguna experiencia que a la UNESCO le pueda servir también para juzgar que efectivamente tú ya tienes experiencia en la preservación del patrimonio. Y le dije, sí, efectivamente, no dije ninguna mentira. Estábamos haciendo un trabajo muy interesante ya con cocineras tradicionales de Michoacán. Ah, esa fue la referencia. Entonces, estudio de caso, paradigma, es un ejemplo. Y el ejemplo que pusimos ante la UNESCO para decir que sí hacíamos cosas es que ya estábamos trabajando, porque no solo eso, sino que la UNESCO nos pidió ya a la hora de la presentación ante el Consejo Ejecutivo que trajéramos las firmas de los portadores del patrimonio que estaban efectivamente participando en nuestros proyectos. No omitieron nada. Entonces, lo del paradigma de Michoacán es eso, es el ejemplo, un estudio de caso.
Claro. Es un estudio de caso. Y ahí Eso es. eso entra en relación con también con las mujeres, porque eran básicamente Sí, ellas las de la en experiencia, ese ¿no? caso, pudieron haber sido hombres de otro, pero la cocina tradicional en México está en un 90% en manos de mujeres. Y las mujeres, hasta que nosotros empezamos con ese ejercicio, estaban con una cortina de humo, así que literalmente, para que nadie jamás se diera cuenta de que ellas son las grandes hacedoras, las grandes autoras de toda la comida básica que comemos en este país tradicional, de todo, también en la que se inspira la muy extendida cocina popular que se come en los medios urbanos. Toda tiene su origen en esa tradición que está en manos sobre todo de cocineras de mujeres. Doctora, y 11 años después, ¿cuál es su balance? ¿Qué significa la declaratoria? ¿A qué ha comprometido? ¿En qué cosas ha comprometido a los poderes públicos, pero también a la sociedad civil, al mundo académico? 10 años después, ¿cuál es su balance, usted que ha estado tan cerca de todo ese esfuerzo? Pues, en primer lugar, y sin ninguna modestia, le digo que yo creo que sí detonó un interés, una inquietud y hasta una cantidad de acciones a nivel global que en todos los países empezaron a interesar por sus cocinas. Que, bueno, nosotros somos muy pequeños para poder tener nuestros brazos extendidos por todos lados, pero sí el eco de lo que hicimos resonó por todos lados y despertó a muchísima gente, a muchísimos países. Eso yo diría que fue uno de los primeros logros o consecuencias clarísimas. Ya a escala nacional, yo creo que sí ha movido mecanismos de todo tipo que le dejó claro, por lo menos en esa primera etapa, al gobierno que él tenía obligaciones. El gobierno y sus obligaciones. En el año 2015, el presidente en persona sacó un decreto, creo, una ley, no, la ley no la sacó el presidente, la ley es otra cosa. Fue un decreto, yo creo. El presidente no puede sacar leyes. Un decreto en 2015 en donde se enunciaban muy claramente los compromisos y los, no sé cómo llamarlos porque tampoco eran un plan de acción. Pero como unas líneas de trabajo, podría ser. Son las políticas, unas políticas públicas que dejaron claro que el gobierno sí entendió que tenía que involucrarse en esto de manera pues ejecutiva y protagónica porque las convenciones las firman los gobiernos con los organismos internacionales. Así es. En ese caso nosotros ya quedamos nada más como una organización de la sociedad civil con determinados compromisos que la propia UNESCO nos atribuyó
por haber hecho el expediente, pero todo tiene que pasar por la vía oficial Claro. para canalizarse la organización. Entonces, allí con ese documento, decreto de políticas públicas, pues decía que quedó claro. Lo que pasa es que sí tuvimos el desarrollo de proyectos importantes durante los 3 años que todavía duró el gobierno. Fue en 18 que se fue. Tuvimos acciones importantes, sobre todo vinculadas con turismo, con relaciones exteriores, también con la Secretaría de Educación, varios proyectos significativos. Pero pues en este país hay cambio de gobierno cada 6 años y las acciones se interrumpen cuando irrumpen los nuevos. Así es. Y cuando apenas estábamos empezando a ver qué se puede hacer con un gobierno, debo decirle que no está muy interesado en el trabajo de la sociedad civil. No digo más. No hago juicios de valor, pero los organismos de la sociedad civil han sido borrados de la primera línea de interés de este gobierno, de modo que se separaron todos los proyectos que traían su buen ritmo. Y cuando estábamos empezando a reorganizarnos, teniendo conciencia de esto que estoy diciendo, pues se vino la pandemia. Entonces me pregunta usted, bueno, pues seguimos trabajando, no estamos en un estado de latencia o de hibernación total, pero pues al ritmo que se puede trabajar en estos tiempos. Usted me decía al principio de nuestra conversación cómo a raíz de la declaratoria y todo eso se había ampliado la cantidad de fuentes bibliográficas. Eso tiene que ver con que también en el mundo académico el impacto de la declaratoria ha sido importante. Fue muy grande, sí lo fue. Usted misma me hablaba del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Pero bueno, en todas las universidades ahora mismo. La Escuela Nacional, la Escuela de Antropología e Historia. Desde aquellas que solo se dedican a la cocina hasta las que se dedican a... Está todo bien, sí. Hasta las que sí están haciendo estudios a fondo sobre temas referentes a la nutrición, a la alimentación, a las cocinas locales, a los productos de cercanía, a 1000 temas que constituyen el universo de lo que podríamos llamar las cocinas. Nosotros tenemos incluso ahorita proyectos que ya están en marcha sobre competencias laborales de las cocineras. ¡Ah, qué maravilla! Las cocineras han dado un salto. Yo creo que es donde más se nota el impacto de lo que hicimos con la declaratoria de la UNESCO. Es en el, llamémosle, gremio de las cocineras. Porque lo primero que se hizo con ellas fue, casi sin proponerlo nosotros, visibilizarlas y empoderarlas. 2 cosas fundamentales. Las cocineras eran unas antes de 2010 y son otras ahora. Se mueven en un ambiente de entusiasmo, de expectativa fundada,
las que ya tienen sus negocios propios, las que viajan, las que se han vuelto internacionales. Todo eso está sucediendo porque allí había un potencial que no necesitaba más que quitarle el tapón a la botella para que así saliera. Y fue maravilloso y ha sido muy bueno. Nosotros, yo creo que cualquier latinoamericano de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, hasta Perú, que pase por México y pueda ir a las librerías, tiene un sentimiento de sana envidia cuando se da cuenta de la cantidad de material y de investigaciones, el posicionamiento de la gastronomía mexicana en este país, pero también el posicionamiento en materia de registro, de investigación, desde distintas perspectivas, porque igual se consigue uno hasta libros de poesía que tienen que ver con la cocina, o autores como Del Paso, que también hace su propio libro con las recetas familiares, o como la señora Esquivel, que permanentemente está recreando su literatura. Es decir, cualquiera de nosotros tiene una sana envidia por eso, ¿no? Pues yo no sé si los mexicanos son conscientes de ese impacto. no lo creo. No creo que sean tan conscientes. Pero esto forma parte de un fenómeno mucho más complejo y completo. La cocina aquí, no sé cómo sea en Venezuela, no conozco bien el caso de Venezuela. Las veces que me tocó ir a Venezuela como funcionaria de la UNESCO, todavía ni pensaba. Me gusta siempre comer bien, pero no pensaba yo en la cocina, ni mucho menos, andaba en otra cosa. Pero decía, en este país sí, la cocina es como la carta de presentación, como casi el único argumento de orgullo junto con la Virgen de Guadalupe. Son los únicos temas que te hacen decir soy orgulloso de ser mexicano. Cocina de una manera muy genérica, porque efectivamente es un mosaico de cocinas impresionante, que son las que forman con un solo eje común, forman todo este mapa mexicano que es tan prolijo y tan diverso. Entonces, pues sí, decía que lo de los libros y la reflexión, la investigación, pero también la inspiración poética, literaria, etcétera, etcétera, sí tienen mucho como referente los modos de comer, sin duda, sin duda. Y otro fenómeno que a mí me interesa mucho en este momento es el de que la cocina mexicana ya rompió esa frontera, por ejemplo, con Estados Unidos, porque nosotros estamos muy presentes en Estados Unidos, sí. Obviamente. No voy a hablar de cifras, ni de demografía, ni de estos temas, pero efectivamente nuestra cocina está presentísima y tiene una fuerza enorme, sobre todo en el sur, en el Pacífico de Estados Unidos, que ya realmente no se sabe bien dónde está la frontera, decía yo, creo que no hay. Y yo creo que no solamente en Estados Unidos, yo creo que la cocina mexicana está muy presente en muchas partes del mundo. Sí. Solo sí, que de manera distinta, como la claro. China y como la italiana. Pero lo que digo del fenómeno de Estados Unidos es que es una sola población y que son más de 30 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene Venezuela? ¿Cuánto fue que dijimos que tenía Venezuela? 30 y... 33. En todo el país. De los cuales tenemos en este momento
en exilio, en migración, alrededor de 6 millones. Sí, es enorme. 6 millones de los que se pueden cuantificar, ¿no? Sí. Bueno, pues toda Venezuela la tenemos en Estados Unidos. Sí, Nosotros, toda Venezuela en Estados Unidos. Toda Venezuela. Entonces, ¿cómo calificaría usted esa cocina de la migración a Estados Unidos? Hay de todo. Porque antes solo se hablaba de que había una especie de apropiación de los Tex-Mex que se ostentaban como mexicanos. Ese debate ya se acabó. Yo pienso que bueno que cocinen así y a su modo, y viene a ser el Tex-Mex para mí. Y tuve muchos pleitos con los teóricos de estos temas. Pero para mí el Tex-Mex es una comida regional mexicana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos sus ingredientes de base son. Pero en cambio, en Venezuela, en California y Nuevo México, se preservan unos modos de cocinar más tradicionales que los que hay en muchas regiones de aquí del país. Es como que se inmigró de raíz. Sí, se llevaron todas las prácticas, los productos, todos los elementos, y a mí me conmovió comer pozoles en Nuevo México más ortodoxos que los de aquí, con una manera tan casi religiosa de cocinar y de meterle todo el chile que se necesita, picosísimos, peor que los de aquí y todo. Entonces es otro fenómeno, pero decía yo que va mucho más allá del gusto por la comida mexicana. Es la exportación de productos. Es el cultivo de productos también ahí locales, pero mexicanos. Con las adaptaciones del caso, claro. Es un consumo bárbaro el que hay. Y por lo tanto, un fenómeno también económico importantísimo. Entonces. Y usted que es licenciada en letras, cuénteme cómo es la relación entre esos fenómenos que giran en torno a esa comida de la migración y la lengua. Porque hasta donde yo sé, tengo entendido que lo último que perdemos es la memoria gustativa. Podemos perder hasta el lenguaje, pero la memoria gustativa no. Entonces, ¿cómo ve usted esa relación entre esa cocina de raíz de California y de Nuevo México y la lengua? Qué pregunta me hace. Ese es de lingüista, de filóloga. Se me hace que, pues, yo creo que si me remonto a la antigüedad y al fenómeno de trasiego de culturas y civilizaciones, efectivamente el modo de identificar los alimentos dura y perdura por los siglos de los siglos. Bueno, pues el frijol se llama feijão, frijol, no sé qué, va cambiando de país en país, pero la raíz misma gramatical se conserva. Yo pienso que por eso es el modo de identificar los alimentos es de lo más entrañable que puede tener el ser humano, de lo más íntimo, ¿no? Pero no. ¿Y esos migrantes mantienen el español o ya se hacen más Spanglish a pesar de que puedan tener desayuno, almuerzo y cena con comida mexicana? Híjole, qué fenómeno. La inmigración mexicana en Estados Unidos no es de ayer, es desde que se dieron los primeros poblamientos y cuando se divide el país porque
Texas. Unos dicen que lo compraron y otros decimos que nos lo arrebataron. Cuando Texas se separa ya de México, ahí estaban montones de mexicanos de origen de la época colonial, con sus haciendas, con sus tradiciones. Y además, entre más altos están en la escala social, más orgullosos estaban de ese pasado históricamente. Yo pienso que son los peones y las clases de trabajadores de más bajo nivel los que rápido tratan de mimetizarse con el dominador, con el, en este caso el anglosajón, que les daba mucha vergüenza, también ya en épocas más recientes, como que les da pudor hablar la lengua del vencido, pero el español en la parte de... En las partes acá otra vez de Arizona, Nuevo México, el sur, se ha conservado bastante en las élites. Mira el fenómeno de Filipinas, que yo lo menciono mucho. En Filipinas todavía los ricos, los aristócratas, las clases más poderosas hablan español todavía, desde el 98 del siglo antepasado, y siguen hablando español. Y el resto de los filipinos lo perdieron en español. Pero era la gente, pues eso, la más pobre. Me da mucha pena que se haya perdido el español en Filipinas. En Estados Unidos, yo creo que se está dando un fenómeno de recuperación del orgullo hispano. Sí pareciera, ¿no? Pareciera. Hay que estudiar. Hay unas estadísticas interesantes de cómo va subiendo el número de hablantes y cómo tendencialmente pues va a llegar a ser una lengua importantísima. Además porque hay muchos migrantes, no solo ya mexicanos, sino ni siquiera centroamericanos, sino incluso suramericanos, ¿no? Cuando yo estudiaba estas cosas hace 40, 50 años, algunos cursos que yo hice en el Colegio de México, me acuerdo que sacaban sus mapas mis maestros, mis amigos, algunos con Lozoya, con quien tomé yo algún curso, otros muchos amigos míos de aquella época. Me acuerdo que sacaban sus mapas y sus estadísticas y decían, anglosajones, costa este, tanto por ciento, de origen afro, que era la segunda minoría, la primera gran minoría, y los hispanos, 8%. Eso era, te estoy hablando de hace 50 años, así cuando yo estudié. Y lo más interesante, las proyecciones al año 2000, pues también así. ¿Cómo se dio esta explosión? Ni siquiera previsible para los demógrafos, para los sociólogos y todo, no te sé decir. Pero ahorita ya está temblando Trump y ya ahí está la prueba, porque ha sido una verdadera explosión de hispanos con todos los fenómenos de Sudamérica. Sí. Ya hasta nosotros nos estamos sumando a cruzar el río. Pero claro. Ustedes en la parte de Florida y eso. Pero los mexicanos, los hondureños, salvadoreños, ya andan hasta Alaska. Y sí. Y ese fenómeno, no sé por qué nos desviamos a esto. No, porque tiene mucho que ver con las cocinas migrantes. Con las culturas Sí. Y las cocinas. Y creo que en el panorama pues de la gastronomía que
que vemos hoy, es muy importante eso de las cocinas migrantes. Y que todavía no acertamos mucho a saber cómo tratarlo, ¿no? Pero que nos va a dar mucho que pensar, nos está dando ya mucho que pensar, yo creo. Y me encantó esa reflexión suya sobre los mexicanos, porque de verdad que uno no lo relaciona con la gastronomía mexicana de aquí abajo, pero es muy importante, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando, yo quisiera conocer un poquito de la Gloria Comensal. La Gloria Comensal tiene algunas preferencias dentro de ese panorama tan variado y de la gastronomía mexicana. ¿Cuáles son sus preferencias? Voy a hacer mi pregunta, mi respuesta irreverente de toda la vida. Mi cocina predilecta es la tailandesa. Si mi hija la oye, le va a encantar eso. Pero ¿qué tiene que ver esto con la cocina mexicana? Que tiene muchos productos tan semejantes porque es la franja tropical a la cual pertenecemos. Así es. Y no gratuitamente, pues tenemos tantísimas cosas parecidas. Frutas, coco, Exacto. pescado, camarones, mangos. Todo eso, que es lo que yo prefiero también de la cocina mexicana. Una cocina que hace mucha referencia al trópico, a los sabores que no necesitan mucho condimento porque ya vienen. Y los tailandeses y el sudeste de Asia también adoptó muchas cosas de aquí de México, entre ellas los famosos chiles o ajíes de varios tipos, pero sobre todo el que llamamos de árbol. Ajá, chiquitico. Que es picantísimo. Sí sabe cuál es el. Sí, el chiquitico, no el flaquito. No, sí, es flaquito. El flaquito. Ajá. Ese. Bueno, pues. ¿Y usted come chile? Sí. ¿Le gustan? Me encanta. No le tiene miedo a esos picores. Lo mismo me puedo pasar años sin comer chile en Francia. Pues esa cocina no se prestaba para meterle chile a un soufflé de queso, pues no. Aparte de ser una irreverencia, son gustos tan delicados, ¿no? que no admiten. Pero en este clima y con el conjunto de productos que se usan para cocinar, pues el chile es uno de los componentes imprescindibles. ¿Y con las bebidas? ¿Toma mezcal? ¿Toma tequila? No. ¿No? No. Pero como no tomo ninguna bebida fuerte. Y cuénteme una cosa. Yo estoy sorprendida del desarrollo que me parece reciente, probablemente por ignorante, de los vinos mexicanos. Eso sí me gusta beber. Un buen vino con la comida me encanta, me agrada y con frecuencia lo hago. Pero bebidas destiladas fuertes no. No le gusta. No. Yo estoy sorprendida así con estas regiones vinícolas que me han... se ha desarrollado. Tengo mucha curiosidad, sí. Bueno, tiene que ver mucho, no en todos los países, aunque lo quieran, lo pueden hacer. Tiene que haber tierras y climas como los mediterráneos parecidos, como los que hay en California, Baja California, y en algunos enclaves aquí del centro del país. Del Bajío, sí, ¿no? Sí, pero yo veo difícilmente en Tabasco hacer vino, aunque puedan a lo mejor intentarlo, pero lo mismo en Sudamérica está clarísimo, los climas templados. Claro. Y tierras arcillosas y otros etcétera, pero no en todas partes se puede hacer buen vino. Y quizá en esa relación literatura-gastronomía, de la cual en México hay cosas muy hermosas,
pero hay otras en el mundo. ¿Hay algún libro en particular que tenga esa mezcla de literatura y gastronomía que a usted le guste mucho? Me gustaba mucho Vázquez Montalbán, en español. Pero hay otros muchos libros a los que podría yo hacer referencia. Hay uno que es el Festán de Babette, que también es un libro que Maravilloso. exacto, porque es una reflexión muy bella sobre justamente lo que significa la cocina, ¿no? Pero he leído infinidad de cosas. Yo tengo una memoria terrible, amnésica. Pero he leído libros, por ejemplo, sobre una familia turca que tiene una tienda maravillosa y vende especias, y luego ya se viene todo el tema pero los protagonistas son las especias. Las especies, cierto. Sí, me gusta mucho. Bueno, he leído un montón de cosas. ¿Le gusta la vainilla de Papantla? Claro, me gusta así el perfume y el toque de casi aristocracia que le da a las cosas, ¿no? Es maravillosa. Sí, me gusta. ¿Y un postre mexicano? Madre mía, qué pregunta. Voy a decir una cosa. Los postres y la cultura de los dulces nos viene del ala española. La cocina indígena no era así de tráeme el arroz con leche, porque no había ni arroz ni leche. Me gustan los postres ya del mestizaje mexicano. Y me encantan todos los postres que tengan leche y huevo. Ah, claro, el estilo natilla. Arroz con leche, ¿qué? La jericaya. La tericaya, ajá. Sí, la cajeta, que es una mala palabra. ¿Así cómo es eso que la cajeta es una mala palabra? En Argentina, aquí no. Pero postres con leche, huevo, canela, bueno. Qué rico. Me encantan. Son lo que llamaríamos aquí postres de convento. De monjitas, ¿no? De convento, sí. Mire, y dígame una cosa para que me saque de una duda. ¿Cajeta es siempre que es leche de cabra nada más? Cajeta viene del recipiente. Ajá. Es una pequeña cajita de madera que hacían y donde envasaban ese dulce de leche, que no es otra cosa. Por eso se llama así. En general lo hacían de leche de cabra, el más original, pero también sin duda se hace con leche y ya no lo hacen casi en cajita de madera ya. Sí, no, ya en vidrio, pues, Sí, en frasco. Ya la cajita esa tan mona que hacían de varios tamaños cuando yo era niña. Esa es la cajeta. Doctora, yo le estoy muy agradecida, he disfrutado enormemente este rato, me siento muy, muy contenta de haber podido conocerla. Encantada. Ojalá que este material sea útil para sus trabajos. Yo estoy segura que sí, porque además tiene el toque de lo que se ha vivido y de lo que ha estado dentro de su experiencia, que eso no lo da ningún análisis escrito en tercera persona, eso lo da haber sido protagonista. Y de verdad que le estamos muy agradecidos porque ciertamente con todo ese trabajo que ustedes con tanto esfuerzo hicieron, nos han abierto muchas puertas, nos han dado muchas luces y bueno, y de alguna manera también se nos ha convertido al resto de los países latinoamericanos en una especie de desafío, ¿no? De, bueno, ¿qué podemos hacer con ese patrimonio que, como muy bien usted ha dicho, tiene que ver con las bases de nuestra sociedad
porque la alimentación es eso, es una metáfora de la cultura.